Eh, ¿Qué crees tú que sea lo que más le convenga a El Salvador? ¿Qué, me imagino que El Salvador se debe estar fijando cómo está el movimiento geopolítico, ¿verdad? Mencionándolo nuevamente, en este momento en relación con las potencias más grandes del mundo, hablando de Estados Unidos, China y Rusia. Pero si nos vamos a comparar a Estados Unidos y a China en ese momento, que decía alguien del mundo de la tecnología este día, fíjate, hacía comparación y decía que el mundo de antes era entre países desarrollados y países subdesarrollados, pero que ahora el mundo ellos lo ven como países emergentes y países pues que están sucumbiendo. Imagino yo que se refiere a la economía de Estados Unidos, a Estados Unidos como potencia, como imperio, y que vemos pues una clara decadencia. Y yo creo que lo tocaste tú en alguna ocasión, ese tema del declive de Estados Unidos. Pero vemos a China, que es un país que está emergiendo, perdón, como la potencia que podría incluso gobernar el mundo. Claro, ese es un peligro, pero tú que vives allá, en aquel lado, en Vietnam, en el lado de Asia, tú ya has ido allá a China y has comprobado, porque una amiga de acá de la casa, Lynn González, por cierto, que ya todo el mundo conoce acá, que trabaja en Silicon Valley, también ella ha visitado China y decía de que China lleva 20 años, le lleva 20 años de ventaja a Estados Unidos en lo que es la inteligencia artificial, en el mundo tecnológico. No sé si tú ya has ido a China y podrías comprobar esto. No sé cómo ves la diferencia entre China y Estados Unidos y qué es lo que más le conviene a El Salvador en un futuro, porque comentaba ella que en China ya hay hasta 6G incluso. Sí. A ver, algo que tenemos que comprender es que cuando nosotros hemos estado expuestos a la propaganda política y a la hegemonía cultural de una potencia como Estados Unidos en el hemisferio americano, vamos a comprender que lo que vamos a escuchar son solo las cosas bonitas de Estados Unidos y que todo es mejor que el resto del mundo. Basta viajar un poco fuera de El Salvador para comprender que las cosas funcionan distinto afuera, especialmente en Asia. En general, la cultura china ha influido muchísimo en la mayoría de Asia, por lo menos en el sudeste asiático y en el Asia Pacífico. Ahora bien, vamos a entender que China creció a la potencia económica y comercial que es hoy, haciendo negocios comerciales con Estados Unidos y haciendo negocios comerciales regionales en esta zona. Es ahí donde esta región, lo que nosotros vamos a ver, una influencia económica china tremenda, que es lo que le ha dado la mayoría del despegue económico y ese impulso de desarrollo que tienen países como Vietnam. Bueno, nosotros somos fronterizos con China. Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Indonesia, las Filipinas. Ahora bien, vamos a entender que los chinos, por la misma competencia y el mantener siempre ese flujo comercial, empezó a desarrollar una tecnología en muchas áreas que empezó a superar a sus aliados comerciales. Estoy hablando de Estados Unidos y los países europeos. Al punto tal de que llegó un momento en los cuales Estados Unidos, la mitad de la tecnología que se utiliza es China.
al lado tal de que nosotros vamos a ver que un iPhone, que todo el mundo quiere un iPhone porque es norteamericano, realmente es hecho en China. Al grado tal de que cada electrodoméstico, por mucha tecnología que tenga, vemos atrás hecho en China. Al grado tal de que los alemanes y los suizos, con su orgullo nacional y con una de las tecnologías más desarrolladas del mundo, tienen la mayor apertura comercial con China. ¿Quién es el primer aliado comercial alemán? China. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que los mismos flujos y los niveles de comercio hicieron que China desarrollara una tecnología lo suficientemente avanzada como para ponérsele a la par y en muchos casos superar a sus aliados comerciales. Japón y Corea fueron desplazados por la tecnología china. Cuando les quiero comentar una experiencia, la primera vez que yo viajé a China, yo llegué a Guangzhou. Guangzhou es una provincia y una ciudad que queda en la parte sur, muy cercano a Vietnam. Queda cerca también de Hong Kong, queda cerca de Shanghai, queda cerca de Macao. A mí me impresionó que cuando, vi el aeropuerto muy bonito, pero así como uno puede ver cualquier aeropuerto de Estados Unidos o cualquier aeropuerto europeo, incluso el aeropuerto de Chile, que es bastante bonito. Pero me impresionó, yo me tardé un poco en bajar al área donde está para recoger el equipaje y yo no encontraba a quién preguntarle dónde estaba la góndola donde tenía que recoger mi equipaje. Y luego vi unas señales de preguntarle al robot. Entonces vi unos robotitos, inteligencia artificial, ¿verdad? Y unos robotitos paseándose. Así. Yo llegué donde el robot y era matado de la risa porque yo me sentía como un tonto hablándole a un robot. Le hablé en inglés al robot y el robot rápido me respondió y me dijo, follow me. Follow me carefully. Be careful. Follow me carefully. El robot me llevó a la góndola que yo necesitaba y yo veía cómo cambiaba de colores la cara del robot, sonriendo conmigo en el camino. Y veía como unas luces se encendían en la parte de arriba que me imagino yo que eran los sensores para identificar a través de cámaras y su inteligencia artificial la información que requería y hacia dónde me tenía que llevar. A mí me impresionó. De película. Nunca lo he visto en Estados Unidos. De película. No lo vi en el aeropuerto de Heathrow en Londres tampoco. Y no lo había visto hasta la fecha en ningún aeropuerto. No lo vi ni en Corea tampoco. ¿Verdad? Por lo tanto, a mí me impresionó. Entonces, otra situación. Migración. Por lo menos en ese aeropuerto de Guangzhou y en el de Beijing. Uno ya ni siquiera tiene que interactuar directamente con los agentes migratorios, sino que uno le habla simple y sencillamente a un speaker. Y el speaker le replica al agente migratorio en chino lo que uno ha dicho en su propio idioma. ¿Qué quiere decir eso? Una agilización de los procesos de comunicación migratorio en los cuales las personas ya no necesitan ni hablar ni su idioma. ¿Y qué quiere decir eso a nivel comercial o a nivel económico? Quiere decir que la sociedad china y el gobierno chino ha cambiado de mentalidad y está tratando de abrirse al mundo, porque ya entendieron que el aislamiento en el que estaban
no les hace crecer como sociedad. Y podemos reafirmar ese sentimiento chino con el último discurso que dio Xi Jinping en la sesión número 76 de la Organización de las Naciones Unidas, abogando por el multilateralismo. Lo mismo hizo Sergei Lavrov, representando a Rusia, a la Federación Rusa. Que ahora muchos me van a venir a decir, porque me lo refutaron en un programa anterior, pero entonces si eso es lo que le conviene a una nación en desarrollo, entonces ¿por qué el presidente Nayib Bukele está en contra del multilateralismo? Y dijo que ahorita El Salvador va a seguir una línea de desarrollo propio y abandonar el multilateralismo. Ojo, tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender que Rusia y China ya son países desarrollados. Entonces ellos están en la suficiente capacidad de abrirse al mundo e imponer su cultura. Pero El Salvador, dentro de un multilateralismo, El Salvador participa en estos momentos, al igual que la mayoría de los países subdesarrollados, en condiciones desiguales. Entonces, un país que va a ser parte del multilateralismo mundial y va a tener que estar sujeto al comercio, a las situaciones, a las reglas que los grandes le impongan, nunca se va a desarrollar. Es como que nosotros entremos en la materia económica, comercial, por ejemplo, de los tratados de libre comercio. La gran bomba de la globalización, cuando le mintieron a los gobiernos de arena, y los gobiernos de arena vieron la oportunidad de solamente beneficiar a sus empresarios y a sus financistas al exportar. Hombre, sí, después de que nosotros después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con México, nosotros íbamos a ver que en un par de meses teníamos una balanza comercial totalmente desigual, en la cual por cada producto salvadoreño que entraba a México entraban 10 productos mexicanos a El Salvador. Wow. Veríamos posteriormente una balanza comercial de que por cada producto salvadoreño que entraba a Estados Unidos, 117 productos norteamericanos entraban a El Salvador. ¿Y quiénes eran los importadores de todos estos productos? Financistas de arena. Y los pocos que exportaban hacia México y Estados Unidos, ¿quiénes eran? Financistas de arena. Cerraban los espacios para crear empresas que pudieran exportar, porque no podían competir con los grandes salvadoreños que estaban exportando. Entonces lo mismo funciona en el multilateralismo. Entonces, si nosotros comprendemos que El Salvador primero tiene que desarrollarse a un grado tal de poder competir de manera un poco menos desigual, eso es lo que le conviene por el momento a la sociedad salvadoreña. ¿Verdad? Correcto. Entonces la conveniencia está en no ver únicamente al norte de nosotros, porque lo que nos han vendido pues prácticamente se está convirtiendo, entre más avanza el tiempo, en un simple cascarón. Nosotros siempre hemos creído que la tecnología de punta la tiene Estados Unidos, el mayor armamento bélico lo tiene Estados Unidos. Siempre hemos creído todo eso, lo que nos han vendido. Pero como tú, por ejemplo, como tú, que has tenido la posibilidad de ir hacia otros horizontes y has visto la realidad del mundo, podemos decirlo así. Así también lo hizo el presidente Nayib Bukele, porque hay que recordar que el presidente Nayib Bukele ya fue a China y ahí se dio cuenta de la realidad, ¿no? Se dio cuenta de la realidad, y creo que a consecuencia de todo esto, de los tratados que fue a firmar allá, pues se dio cuenta de que el camino del Salvador debe de ser otro, diferente al que le habían trazado gobiernos anteriores. Es correcto. Uno se da cuenta cómo las cosas son distintas, y uno se da cuenta cómo la venta de esa hegemonía cultural y de ese enfrentamiento entre capitalismo y el comunismo se rompe cuando se trata de hacer negocio. Ahora bien,
sí existen ciertos factores que nos tendrían que preocupar a nosotros, como el tema de la libertad de expresión, como el tema de la libertad de asociación, como el tema de los derechos humanos. Sí, por supuesto, sí existen preocupaciones y al lugar, preocupaciones legítimas. Sin embargo, nosotros vemos que las sociedades asiáticas son distintas. La mayoría de la sociedad asiática, número uno, es más disciplinada que la sociedad latinoamericana. Eso es un hecho. Y eso es a nivel general. Ahora, número dos, veremos cómo el sentimiento del honor juega un rol muy importante en la organización de la sociedad. Y ahora veremos también cómo el sentimiento generalizado, por decirlo así, de cohesión social es totalmente superior en Asia, en todos los países asiáticos. ¿Qué los une? La cultura, sus tradiciones, orgullo nacional. Y en El Salvador se perdió todo eso. Y en El Salvador se perdió todo eso por la transculturización a la cual nos sometió el neoliberalismo mal aplicado en El Salvador. Yo soy de la tesis de que el neoliberalismo funciona en una sociedad donde las instituciones son fuertes y donde los políticos no tienen el control total de las riendas de la sociedad, más bien donde la sociedad tiene una participación a grado tal que ellos mismos pueden definir el rumbo de su país. Pero en una sociedad con instituciones muy débiles como la salvadoreña, en una sociedad donde no existía una meta o un objetivo al cual perseguir, el neoliberalismo no iba a funcionar. Y esta es la respuesta que yo le puedo dar a muchas personas que a mí en varias ocasiones me han preguntado: Juan, pero si la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen sistemas neoliberales. Momento, Estados Unidos se desarrolló mucho más con el neoliberalismo, es cierto, pero con instituciones poderosas, instituciones que son más fuertes que los políticos. Que posteriormente inició un complot de las clases dominantes para tomarse la institucionalidad es otra cosa. Y ese es ya el declive y el deterioro del sistema democrático y el sistema económico norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? El neoliberalismo, cuando empieza a implosionar, empieza a generar fracturas que provienen precisamente del control total que han tenido las clases dominantes por sobre las clases políticas y por sobre la institucionalidad. Las mismas fracturas que vemos ahorita en Estados Unidos ya las vimos en El Salvador, por eso se cambió el sistema. Las mismas fracturas que empezamos a ver en Estados Unidos se están viendo fuertísimas en Chile, que fue el primer país que aplicó el neoliberalismo en el mundo a través de la terapia de shock económico, ¿verdad? Entonces, veremos cómo aquí en Asia se han creado sistemas híbridos que sí pueden ser tildados de autoritarios, de dictadura y todo lo que lo quieran llamar, pero funcionan más que los modelos económicos latinoamericanos. Por ejemplo, de esto, Vietnam. Vietnam es totalmente distinto a como la mayoría de la gente lo cree en El Salvador. La mayoría de las personas en El Salvador, y estoy seguro de que en Estados Unidos y en Europa y en el resto de Latinoamérica, piensan que se vive en el Vietnam de la guerra. Si yo en el momento en el que yo iba a poner... A mí me mencionan Vietnam y se me viene a la mente nada más la película de Rambo allá en el campo, en la jungla y todo. ¿Ok? No me equivoco. I raise my case. Correcto. Entonces, si yo antes de venirme a Vietnam, lo voy a comentar a manera para reírnos un poco, mi madre me decía: hijo, tenga cuidado con eso, comunistas. Y yo, pues sí, ¿verdad? Vamos a tener que tener cuidado, con preocupación. Cuando vine a Vietnam, número uno, yo encontré una sociedad mucho más organizada que la salvadoreña. Cuando vine a Vietnam, yo encontré un desarrollo visible, totalmente superior a la mayoría de los países latinoamericanos.
Cuando yo vine a Vietnam, yo me encontré con una comida en muchos aspectos exótica, sí, de cuidado, y en otros aspectos muy deliciosa y muy saludable. Cuando yo vine a Vietnam, encontré un estilo de vida muy distinto al estilo de vida salvadoreño. Lo que aquí vi, un verdadero estándar de vida, con una estratificación de clases, o se tiene mucho o se tiene lo suficiente. No voy a decir que no existe la pobreza extrema, porque existe en todas partes del mundo, ya que el desarrollo humano en gran parte depende de uno mismo, ¿verdad? Y el desarrollo económico y el desarrollo humano depende de uno mismo. Sin embargo, yo puedo ver que hay una estandarización de la calidad de vida que en los países latinoamericanos no se ha logrado. ¿Y qué fue lo que lo logró aquí en Vietnam? Sí, es su sistema. Su sistema dejó sentadas las bases, ¿verdad? Pero también el que ya existía un objetivo como sociedad. Aquí en Vietnam nunca se perdió el nacionalismo y el orgullo de haberse independizado de las potencias como Francia y de haberse librado, por decirlo así, del yugo de la esfera norteamericana. Eso lo que creó fue un sentimiento de hipernacionalismo en el cual hoy, ya sin ningún resentimiento hacia Estados Unidos, pero los vietnamitas son de Vietnam. El vietnamita se siente orgulloso de ser vietnamita. Y ahí veremos donde la mayoría de las cadenas de comida rápida como McDonald's, KFC, Pizza Hut, no tienen éxito. La gente joven está mucho más dispuesta a comer su sopa de res con fideos, que se llama pho bo, a irse a comer una hamburguesa. Eso quiere decir que acá no se ha vivido el proceso de transculturización, porque la sociedad piensa y funciona muy distinto. Mientras que en El Salvador y en la mayoría de países latinoamericanos, sí, la transculturización que creó el neoliberalismo, en vez de unir a las sociedades, las atomizó. Y al atomizar al atomizar a las sociedades, que es una estrategia del Open Society Foundation de George Soros, por cierto, con la estratificación de las sociedades abiertas, veremos cómo el poco nacionalismo que había unido a la sociedad salvadoreña en el conflicto, ¡pum!, terminó de desaparecer. Entonces ahí lo que vemos a razón de estudio sociopolítico, veremos cómo la capacidad de un nuevo gobierno que ha logrado unir nuevamente a la población, ¿verdad? Es un tema muy interesante que da para muchísimas horas de plática.